Hola, estamos en un nuevo video donde vamos a estar viendo tres diferentes challenges de Pico CTF, que es una plataforma para practicar hacking o pentesting o forense o alguna cosa de ciberseguridad. Así que nada, estas son las tres máquinas que vamos a ver el día de hoy, las que están apareciendo en pantalla ahora mismo, con un poco lo que básicamente tienen la máquina dentro de ellas. Cabe aclarar que son máquinas fáciles porque vamos a estar haciendo esto de tres. Ciertamente diario, ciertamente no, la verdad no tengo idea si voy a subir videos diarios, pero vamos a tener estas tres máquinas primero que nada y luego vamos a tener las otras. Que las otras puede que sean de diferente dificultad, puede que sean difíciles o puede que sea que no, quién sabe. Como ven, estamos aquí con un nuevo setup, una nueva casa básicamente y una nueva gata que ahí va. Y que hacer en videos está aquí también. Ahí está. Ahí está acostada ella y pues ahí está la. Así que nada, vamos a empezar con las máquinas. Empezó a estar tanto hablando. Donde vamos a estar viendo la máquina de. Donde primero vamos a estar viendo la máquina Undo. Esta que es de General Skills y es una máquina fácil. Y es del CTF del 2026, que es básicamente este año. Espero les guste el video y empecemos con la máquina. Ya saben, si quieren darle like, pueden darle like. Si quieren suscribirse, pueden suscribirse, que lo apreciaría mucho. Nos vemos con la máquina en un segundo. Bueno, como vemos aquí, tenemos la máquina Undo. Es esta máquina que está acá. Básicamente lo que tenemos que hacer para poder jugar o hacer esta máquina es crear una cuenta. Le damos a Launch Instance y listo. Aquí esto ya va a iniciar. Podemos irnos aquí. Estamos aquí en esto. Tengo aquí el directorio Hackthebox, pero me voy a ir atrás y me voy a crear un nuevo directorio que se llama PicoCTF. Vamos a entrar a PicoCTF. No tenemos nada aquí, así que nada. Aquí nos dice que podemos empezar a buscar la flag en esta parte de acá. Y vamos a copiar esto, lo vamos a pegar. No necesitamos una VPN, no necesitamos nada. Incluso esto lo podrían hacer desde la web shell, pero pues me gusta más desde nuestra propia. No hay ningún peligro realmente. Podemos darle enter. Esto nos va a conectar. ¿Y qué va a hacer aquí? Nuestro objetivo básicamente es encontrar la flag, que es haciendo la transformación del texto de la flag, donde nos dice que tenemos que poner el comando para encodiar este string que tenemos aquí, el cual sería el siguiente: base 64 menos d y listo. Con esto y si luego pasamos esto nos hace un decode de esto. Ahora, reverse the text. Tenemos que el comando rev, que es rev, que es para reversar el texto. Y aquí ya tenemos esto de aquí, replace underscore with dashes. Básicamente para hacer esto podemos nosotros intentar aquí hacer un test donde tenemos por ejemplo una cadena eco hola guión bajo d, y a esto que queremos hacer, queremos hacer un tr que es para caso de o como reemplazar. ¿Qué queremos reemplazar? Queremos reemplazar en este caso esto con que con esto. Si le damos aquí vemos que lo transforma. Entonces básicamente tenemos que seguir eso. tr, vamos a hacer esto de aquí, underscores with dashes. Tenemos que reemplazar esto con los tag underscores, que esto nos da este resultado de acá. Ahora vamos a hacer lo mismo para estas de acá con este de acá. Entonces vamos a hacer un tr de esto con esto. Importante que los pongan en orden de lo que quieren reemplazar para saber que esté bien, si no se los cambia completamente. Ahora vamos a aplicar un ROT 33 para las letras donde podemos usar el mismo comando, pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar de A a la Z minúscula, de A a la Z mayúscula, ¿con qué? Cuando dice que esto debe ser de N a la Z, de A a la M, ok, sí, tiene sentido. Luego de N a la Z mayúscula y a la M mayúscula. Oh my god. Bueno, vamos a volver a poner esto acá, así. Así. ¿No? R A Z Z. Ok, ya me di cuenta que pasó. Esto es aquí a la Z. Bueno, aquí tenemos que poner a la Z. Luego viene aquí este tenemos de N
a la Z, luego de A a la M, y ahora lo mismo pero en mayúscula, de N a la Z y de A a la M mayúscula. Y lo tenemos aquí la flag. Así que nada, ese sería el primer reto, sencillitos, unos 5 minutos básicamente tardan. Y vamos con el segundo. Y el segundo va a ser este de Pink CMD. ¿Qué vamos a hacer en esto? Vamos a probar un Easy General Skills y vamos a ver qué tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver la distancia, vamos a iniciar que inicie y vamos a conectarnos por NetCat. Creo que no me cambié la N, ¿no? Vamos a darle Enter. Esto nos dice que no solo podemos hacer ping a una máquina. We have to security, pues solo deja hacer a esto, así que podemos copiarlo, pegarla y vamos a darle ping. Ok, hace dos pings, interesante. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Sabemos que esto de pronto está haciendo un comando para usar un ping. Es decir, está haciendo, básicamente está haciendo ping menos C2 a una IP que está básicamente aquí, IP, digamos. Bueno, esto sería así tres veces porque tenemos la asignada la cosa. ¿Y qué pasa? Que si nosotros hacemos esto, 8.8, que es lo que estamos haciendo, enviando nosotros, y luego ponemos algo nosotros acá. Por ejemplo, Woman lo manda acá. Entonces, si seguimos ese patrón, le ponemos aquí un Woman, debería decirnos quiénes somos. Ahí está. Entonces vamos a hacer ahora un ls. Vamos a hacer un ls para ver qué hay. Sí, vemos ahí una flag. Ahí tenemos el script. Vamos a hacer un cat script.sh. Ok, esto no es así. Esto acá. Cat script.sh. Ahora sí. Y vamos aquí al comando. Bueno, aquí nos mandó un error, pero vemos aquí el comando que es acá, que es básicamente el archivo que está usando. Lee el dominio, que es lo que estamos metiendo acá, y lo mete en esta variable, que es como lo habíamos asignado aquí básicamente. Así que nada, podemos ahora hacer aquí algo como esto, un flag.txt, que es básicamente lo que estaba ahí. Vamos enter. Ok, Dios mío, me estoy confundiendo aquí. Esto así. Poner esto acá. Add flag.txt. Vamos esto acá y listo. Y aquí tenemos la flag, que es básicamente lo que esto nos pide. Y la tenemos que poner aquí y listo. Bueno, para el último tenemos esta, que es sudo make a sandwich. Estas son máquinas que yo ya sé, entonces ya sé cómo narrarlas, porque voy sin hacerlas, voy a estar como... Entonces nada, ahora con esta máquina tenemos este SSH que nos vamos a conectar con nuestra contraseña. Así que nada, vamos a poner esto acá. Y vamos a poner esto, voy a ponerla acá y la voy a copiar en otra clipboard que tengo. Vamos a darle enter. Vamos a darle yes, vamos a conectarnos y estamos acá. Tenemos aquí una cat. Vamos a hacer, sería muy fácil básicamente, pero pues obviamente esto no. For there equal is there para poder hacer todo el y para poder quitar. Ok, perfecto. Entonces hacemos un cat flag. Obviamente no nos deja, vamos a ver los permisos que esto tiene, el de calidad. Y vemos que tiene root solamente para leer. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Digo, se ve, vamos a irnos aquí, ¿no? El nombre nos da una pista de la máquina sudo make me a sandwich. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sudo -c y vemos que podemos correr esto como el usuario root básicamente. Es decir, si hacemos sudo y esto, vemos que podemos correr esto perfectamente. Para cerrarlos por si algo es control C, control C, control X, control C. ¿Y qué pasa? Vemos Emacs. ¿Qué es Emacs? Vamos a buscar Emacs. GNU Emacs es un editor de texto con enviar el environment que está basado en esto de acá.
Y nada, es básicamente esto de acá. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos buscar en TTF o Beans. Aquí vamos a buscar esto. Vamos a buscar Max. Esto, solo esto. Vemos aquí está ejecutable, una shell. Y si podemos que ponemos sudo, si ejecutamos este comando, nos debería dar una SH. Pero ¿qué pasa? Nuestra ruta está aquí, entonces hacemos esto aquí. Debemos ponerlo completamente porque si no puede que no lo tome directamente. Así que nada, vamos a darle enter de esta manera y que estamos como root en la máquina. Perfecto, desde ahora hacemos un flag.txt. Podemos ver la placa. Y ahí está. Así que nada, esto es una máquina sencillita también. Resuelta, pondríamos la placa y ya estaría. Y estos serían las tres máquinas de PicoZTF fáciles, generales, que hicimos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, pueden dejarme un like. Si les gusta como los explico así un poco rápido, sin tanta sin tanto ir en detalle, sino decir como esto se puede hacer así, de esta manera, para que ustedes sepan realmente qué es lo que deberían hacer. Y pues ahí vemos también como un poquito de las herramientas que podemos usar, GTO Beans, podemos también usar, digamos, nuestra propia máquina para hacer pruebas de comandos y así. Así que nada, eso sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye bye.